Esta es la historia de Claudia. Durante más de 15 años, creí que mi matrimonio con Eduardo estaba construido sobre algo que yo consideraba inquebrantable: la lealtad. Yo era quien sostenía la casa, quien tomaba las decisiones financieras, quien trabajaba jornadas extensas para asegurar estabilidad, comodidades y un futuro tranquilo. Eduardo siempre decía que yo era fuerte, que admiraba mi capacidad de resolverlo todo. Y tal vez por eso, nunca pensé que el día en que mi cuerpo se quebrara, él también decidiría desaparecer. Todo cambió el día en que me diagnosticaron cáncer. Recuerdo con absoluta claridad la frialdad del consultorio, el silencio pesado después de escuchar esa palabra, y la sensación de que el mundo se detenía sin pedir permiso. Eduardo estaba a mi lado, tomándome la mano con fuerza, prometiéndome que no me dejaría sola, que lucharíamos juntos y que pasara lo que pasara él estaría ahí. Yo le creí, porque cuando amas, confías incluso cuando la vida te da razones para dudar. Los meses siguientes fueron los más duros de mi vida. Las quimioterapias me dejaban agotada, con náuseas constantes, sin cabello y sin fuerzas ni siquiera para levantarme de la cama. Había días en los que apenas podía hablar, pero aún así me tranquilizaba pensar que al menos mi hogar seguía funcionando, que Eduardo se estaba haciendo cargo de todo mientras yo luchaba por seguir viva. Le di acceso total a mis cuentas, a mis ahorros y a mis inversiones, porque era mi esposo, porque confiaba ciegamente, porque jamás imaginé que alguien pudiera aprovecharse de una mujer enferma. Con el tiempo, Eduardo empezó a cambiar. Llegaba cada vez menos a casa, hablaba lo justo y necesario, y su paciencia se volvió inexistente. Yo justificaba su actitud pensando que estaba cansado, que la situación lo superaba emocionalmente, que ver a su esposa enferma debía ser devastador. Nunca se me ocurrió que, mientras yo perdía peso, fuerzas y esperanza, él estaba construyendo una salida silenciosa. Una mañana desperté con una sensación extraña, un silencio que no pertenecía a mi casa. Con esfuerzo logré levantarme, apoyándome en las paredes, y al salir del cuarto entendí que algo estaba terriblemente mal. Los muebles habían desaparecido. La televisión no estaba. Mi computadora, mis joyas, documentos importantes, todo se había ido. Eduardo no solo me había abandonado, se había llevado todo lo que pudo cargar. Si esta historia te está removiendo algo por dentro, cuéntanos en los comentarios qué parte te dolió más. Tu experiencia puede ayudar a alguien más que hoy esté pasando por lo mismo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a Diario de Relaciones para no perderte estas historias reales que dejan huella. Sobre la mesa dejó una nota breve, escrita sin emoción, donde decía que necesitaba ser feliz, que había conocido a alguien más y que yo debía entenderlo. No mencionó mi enfermedad. No pidió perdón. No explicó nada. Simplemente se fue, dejándome enferma, débil y completamente sola. Fue entonces cuando apareció Mariana, mi mejor amiga desde la universidad, la persona que literalmente me sostuvo cuando sentí que no podía más. Ella fue quien me llevó comida, quien me ayudó a levantarme, quien me acompañó a las citas médicas y quien se sentó conmigo en silencio cuando no tenía fuerzas ni para llorar. Si hoy sigo aquí, es en gran parte gracias a ella. Con el paso de los meses, y con mucho esfuerzo, empecé a mejorar. Mi cuerpo respondió al tratamiento, los médicos comenzaron a hablar de recuperación y poco a poco volví a sentirme viva. Y mientras sanaba físicamente, Mariana me animó a revisar todo con calma, a entender qué había pasado realmente con mi dinero y mis propiedades, porque algo no cuadraba. Fue ahí cuando descubrí la verdad completa. Eduardo no solo se había llevado cosas de la casa. Durante meses había estado malversando mi dinero, transfiriendo fondos, vaciando cuentas, vendiendo inversiones y firmando documentos sin mi consentimiento informado, aprovechándose de mi estado de salud y de mi confianza absoluta. Cada movimiento estaba calculado. Cada traición, planeada. Con el apoyo de Mariana y asesoría legal, reuní pruebas y decidí actuar. Antes de que sigas escuchando lo que ocurrió después, dime en los comentarios, ¿tú crees que una traición así se planea? ¿O simplemente se revela cuando más vulnerable estás? Suscríbete a Diario de Relaciones y acompáñanos en cada historia donde el silencio también habla. No fue fácil enfrentar juicios y trámites mientras aún me recuperaba, pero había algo dentro de mí que se había encendido. Ya no estaba luchando solo por mi salud, sino por mi dignidad. El giro final llegó cuando Eduardo enfrentó consecuencias legales.
Su relación con la amante se vino abajo al descubrir que el dinero que él prometía no le pertenecía y que la vida que intentaba construir estaba basada en el abandono y el engaño. Se quedó solo, sin recursos y sin el futuro que imaginó. El día que terminé mi último tratamiento, Mariana me llevó a celebrar con un café sencillo, nada lujoso, nada grande, solo la confirmación de que seguía viva. Mientras hablábamos, mi celular vibró con un número desconocido. Dudé en contestar, pero algo dentro de mí me dijo que lo hiciera. Era él. Su voz sonaba distinta, más baja, más cansada, casi irreconocible. Me dijo que estaba enfermo, que el estrés, las deudas y la culpa le habían pasado factura. Me confesó que la mujer por la que me dejó nunca se quedó, que cuando el dinero se acabó, también se acabaron sus promesas. Dijo que había cometido el peor error de su vida y que solo quería verme, explicarme, pedirme perdón. Lo escuché en silencio, sin interrumpirlo. No sentí rabia, ni deseo de reclamarle nada. Solo una claridad profunda que antes no tenía. Le respondí con calma que yo también estuve enferma, y que aún así aprendí a no abandonar a quien amaba, ni siquiera a mí misma. Le dije que no necesitaba su arrepentimiento para seguir adelante, que ya había pagado el precio de sus decisiones y que yo no era el lugar al que podía regresar cuando todo lo demás se derrumbaba. Colgué sin despedirme. Mariana me tomó la mano y sonrió, porque entendió algo que yo acababa de descubrir, que no siempre se gana cuando el otro pierde, y que el verdadero final no está en la caída del que traiciona, sino en la paz de quien sobrevive y decide no mirar atrás. Esa noche dormí profundamente por primera vez en años. No porque todo estuviera perfecto, sino porque, al fin, había cerrado una puerta sin odio y sin miedo. Y comprendí que sanar no siempre significa olvidar, sino dejar de esperar que quien te rompió vuelva a salvarte. Si esta historia te dejó pensando, deja tu comentario y comparte tu opinión. Aquí leemos cada palabra, porque detrás de cada relato hay alguien que necesita ser escuchado. Y suscríbete a Diario de Relaciones, donde las historias no solo se cuentan, se sienten y se recuerdan.